Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos en este momento, a la hora que nos estén viendo. Tengo un invitado muy especial, el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, que ya no se le dice así, sino que se le dice el rector de la EIA, que es José Manuel Restrepo. Bienvenido a El Colombiano, José Manuel. Muchas gracias. Bienvenido, no, usted es nuestro columnista, uno de nuestros columnistas estrella. Me siento en casa. Muchas gracias, Luz María, y grato estar aquí contigo en esta conversación. Grato estar aquí con todos los oyentes y televidentes que nos están viendo. ¿Cómo va la universidad? Han salido muy buenas noticias a cada rato de la universidad. Yo creo que vamos construyendo un proyecto que históricamente ha sido muy exitoso, que va a acumular 50 años en el 2028 y que sobre todo ha acumulado una historia de excelencia académica y de excelencia humana. El rigor con el cual se emprenden los proyectos en la EIA es sorprendente. O sea, yo incluso, habiendo sido rector de muchas instituciones educativas, destaco eso de la EIA. Rigor en todo sentido. Y ese rigor se refleja en que los estudiantes pues, son muy sobresalientes. Y hemos hecho un esfuerzo grande por trabajar en 3 áreas de conocimiento: la vida, medicina, con un hospital de excelencia, que es el Hospital Pablo Tobón Uribe. Es el 3er mejor hospital de Colombia, 7º de América Latina, tú lo conoces. Una escuela, un Business Tech, un Tech Business School, abordando los temas de analítica de datos, de ingeniería administrativa, ingeniería financiera, y la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas, que ha sido nuestra historia, obteniendo, entre otros, además, pues, el resultado de ser la primera universidad del país privada junto con la Universidad de los Andes. Claro, está muy reputada entre los jóvenes que salen de los colegios, se lo puedo decir por experiencia. Pero bueno, veníamos a hablar de otros temas de los que a usted y a mí nos gustan, que son entre la política y la economía, y de los cuales usted sabe bastante. Y quiero que esta sea como un ejercicio muy pedagógico para que la gente entienda bien cuál es todo este lío económico del país, porque como hay tantos datos, tantas noticias, tantas cifras, a veces quienes no son expertos en la economía pueden perderse. Quiero que hagamos ese ejercicio. Pero lo primero que quería preguntarle era, es más, voy a dejar esta que puede ser para el principio o para el final, depende. Lo primero que quería preguntarle, doctor Restrepo, es, ¿usted va a ser candidato presidencial? Esa pregunta así a quemarropa, de entrada. Mira, yo creo que en la vida y en Colombia existe un deporte nacional que es, la primera es el fútbol, la segunda es el ciclismo y la tercera es buscar candidatos presidenciales. Y yo lo que creo es que hay que construir proyectos colectivos de país. Mi tarea como académico ha sido construir alrededor de un proyecto colectivo ideas y propuestas. Y lograr unir personas que piensan y creen en las instituciones, que creen en las libertades, que creen en el valor del sector privado. Luego, sí, claro que hago un esfuerzo de construcción de bien público y de bien común, buscando articular actores alrededor de ese propósito. Hago también propuestas de país y utilizo mis plataformas de redes sociales, la columna misma, para hacer propuestas de país. Entonces, algunos lo interpretan como si estuviera en campaña política y no lo estoy. Yo estoy simplemente contribuyendo a lo que creo que debiésemos hacer todos los colombianos que somos líderes de opinión, construir proyectos de país. Qué bueno, no, eso es una noticia, que no está en campaña política. No estoy en campaña política. Ni va a estar el año entrante. Ni podría estarlo porque soy rector de una universidad. Ni va a estar el año entrante. No, yo creo que lo que es importante, más que hacer campaña, de verdad, es hacer propuestas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué este país no puede ser un gran exportador de servicios basados en conocimiento? ¿Por qué el país no puede ser fortaleza agroindustrial para reemplazar las 13 billones de pesos que hoy importa en maíz, en frijol, en soya? No, sí, hay una cantidad de proyectos fundamentales, pero queremos ir al punto de ver qué es lo que está pasando en el país y para dónde vamos, sobre todo. Y yo pues veo, además siguiendo sus escritos, sus entrevistas, que uno de los temas fundamentales, graves que tenemos hoy es el tema del hueco fiscal, que hay es como si en una familia para este año necesita una plata y no le alcanza y el hueco que tiene es de 50 billones de pesos, más o menos. ¿Por qué eso es un problema? Es un problema la realidad fiscal y es un problema para hoy y para mañana. Es decir, necesita una solución. Y hoy tiene un problema grave. Y el problema grave es, para decirlo de una manera muy sencilla, si tú eres una familia, como familia tienes unos ingresos y como familia tienes unos gastos. Si los gastos están creciendo más de lo que crecen los ingresos de manera significativa, pues evidentemente tienes un problema porque tienes que endeudarte.
o disminuir otros gastos. Eso es lo que le está sucediendo al Estado. El Estado elevó excesivamente su gasto público porque aumentó los gastos de funcionamiento, porque aumentó los gastos de nómina, porque ha tenido, entre otras, además, menos ingresos porque se le cayó el recaudo tributario. Y se le cayó el recaudo tributario porque el sector privado no está aportando lo mismo en relación al Producto Interno Bruto. Y eso, el recaudo tributario se ha caído, tal vez también usted cree, por los golpes que el gobierno del presidente Petro le ha dado al sector privado, ¿o eso venía más o menos en declive? La mejor reforma tributaria, dicen los expertos, es crecer. Cuando tú no creces, no generas recaudo tributario. Acuérdate que en 2023 crecimos al 0,6, 0,7%. En 2024 al 1,7%. Muy poquito. Este país tiene que estar creciendo al 4 o al 5% para generar el recaudo suficiente. Entonces, 2 años de caída de crecimiento económico, de crecimiento muy mediocre o malo, genera menor nivel de recaudo tributario. Genera menos impuestos, genera menos ingresos para el Estado. Y si simultáneamente te montas en una película de exceso de gasto, pues no tienes cómo financiarlo. Única opción, aumentar el endeudamiento. Pero antes de ir a las opciones, ese exceso de gasto de funcionamiento usted lo ha documentado bastante bien. ¿Cómo es la situación? Gustavo Petro llegó y contrató a una cantidad de gente. ¿Cómo es eso en números? Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas. Dentro del gasto de funcionamiento uno encuentra gasto de nómina y dentro de los gastos de nómina uno encuentra algunas órdenes de prestación de servicio, que son los contratistas estos que tienen... A los llamados contratistas que no tienen un contrato a término fijo, sino... Son burócratas, hay corbatas, hay de todo. Esos gastos, dice Daniel Briceño, han crecido un 50% en los últimos 2 años. 2 años y medio. 50%. Mauricio Cárdenas incluso habla de unas cifras que son absolutamente aterradoras. Él dice, mire, solamente a febrero de este año se han contratado 140,000 corbatas de esta naturaleza. Uno contratar 140,000 personas se necesita mucha plata para eso. Pero además él dijo, Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda, dijo que cuando él salió del gobierno... En todo el año se contrataban 87,000. 87,000. Luego vamos a pasar de 87,000 a algo cercano a 1,000,000 de corbatas. Incluso él pone un ejemplo que es un poco ilustrativo. Dice que en la Cancillería hay pico y placa de cargos. Entonces... hay unos que llegan unos porque días... Porque ya no caben en las oficinas suficiente. Porque contrataron a tantos para si la aquí burocracia. Tuviéramos tantos burócratas que los burócratas necesitan que mejor entrar... venga solo los miércoles. Exactamente. Sí. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto. Pero, pero yo creo que eso pasa. En la alcaldía de Samuel Moreno Rojas era así. La gente no cabía en las oficinas. Entonces ahí hay una razón. La otra razón es que en general los gastos de funcionamiento están creciendo en promedio anual en este gobierno 20% promedio anual. ¿Qué microempresa en Colombia, qué tendero en Colombia está creciendo el 20% de sus gastos de funcionamiento cuando el crecimiento es del 0, del 1, del 2%? Cuando no hay ingresos, cuando no está teniendo ingresos. Entonces, y esto es importante decirlo, como quiera que me gasto más y recibo poquito ingreso, me tengo que endeudar. La deuda está llegando al nivel del que tuvimos en el año de pandemia. Llevábamos 3 años disminuyendo la deuda pública, 3 años disminuyendo el déficit fiscal y en un año ya la pusimos casi que al nivel de la deuda que teníamos en el año de pandemia. ¿Y usted por qué? Porque el año de pandemia era un momento especial que ameritaba mucha deuda. Claro, porque entonces en el año de pandemia la realidad es muy simple y sencilla. Es como le pasó a muchos empresarios y microempresarios en Colombia. Se te cae el ingreso, pero tienes que multiplicar el gasto. Se te cae el ingreso porque se cae el PIB de la economía y se cae el recaudo tributario porque la actividad económica se cerró. Y yo me acuerdo que en la pandemia pues todo el mundo pedía que el Estado sacara plata para financiar salud, para financiar recursos para las vacunas, recursos para las pruebas de testeo, que todo eso fue por cuenta del Estado, recursos para el subsidio de la nómina, recursos para los subsidios de créditos, recursos para subsidiar las garantías de crédito. Mejor dicho, hoy estamos en una deuda como si viviéramos una pandemia. Hoy estamos en nivel de deuda como si estuviéramos en un año de pandemia. ¿Cómo se llamará esa pandemia? Averigüelo Vargas, ¿cierto? No, pero otro apellido, no sea Vargas. Pero bueno, esa es una... ¿Y el nivel de deuda es problemático en este momento? Sí, es problemático porque entonces con ese nivel de deuda, y además es una deuda más costosa, porque fruto de esta incertidumbre,
que obviamente está mal recibida por calificadoras de riesgo inversionistas, el costo de endeudamiento se ha subido casi en un 50%. Hoy endeudarse es más costoso que antes. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque la prima de riesgo país ha aumentado. Claro. Entonces, si tú tienes más deuda y más costoso el pago de la deuda, tienes más intereses. Y esos intereses te quitan espacio para la inversión pública y social. Y es más costoso porque las calificadoras de riesgo nos han bajado, nos han sacado como tarjeta amarilla. Sí, te lo voy a poner así. Nos sacaron las 3 tarjeta amarilla. ¿Y por qué nos sacaron, roja, pero ¿y nos por qué sacaron nos amarilla. sacaron las de riesgo, nos sacaron tarjeta casi roja? Porque se dan cuenta de lo que es absolutamente obvio. Las finanzas públicas no están funcionando. El recaudo tributario no se está generando. Hay problemas en el cumplimiento de la regla fiscal. De hecho, incluso el año pasado la realidad es que se incumplió la regla fiscal, pero se inventaron ahí una figura para tratar de Por cumplirla. primera vez se habría incumplido la regla fiscal. Por primera vez se habría incumplido la regla fiscal. Y entonces nos ponen... Y se va a incumplir este año. Entonces, la solución del gobierno para tapar el hueco, el abismo, no sé, el cráter... El hoyo. El cráter de falta de plata es buscar deuda. Pero entonces, con la mala noticia para el gobierno y para todos los colombianos... Que es más cara. Que esa deuda nos las están cobrando más cara precisamente por tener ese hueco. Exactamente. Y entonces, por eso la corrección que se le ha dicho 1000 veces al gobierno es, no solo congele, recorte el gasto. Y eso fue lo que propuso el exministro Guevara. El exministro que acaba de salir, Diego Guevara. Y eso fue lo que le costó el cargo. Ah, porque él pidió recorte y él entonces Petro no quiere recortar para nada. Y por eso usted oye al nuevo ministro de Hacienda diciendo que él es ministro de este gobierno y que está pensando en revisar el tema de congelamiento. Incluso en una declaración pública habló de descongelar. O sea, lo que está congelado, descongelarlo. Porque lo que no quiere, en teoría, es afectar los programas del gobierno nacional. Pero va a tener que afectarlos. Porque entonces las posibilidades son deuda, y ya seguimos endeudándonos y nos podemos endeudar hasta el infinito y más allá, ¿o cómo funciona eso? No, porque hay unos límites. El límite que establece la regla fiscal. Entonces, por eso usted ha oído que en la ley de financiamiento que se propuso antes, y ahora están hablando de nuevo de la ley de financiamiento, hablar de la regla fiscal verde. Que, dicho de una manera sencilla, la regla fiscal es como una camisa de fuerza que yo me pongo para no gastar más o para no endeudarme más. Pero si yo digo que a partir de ahora gastos verdes ya no entran en la deuda ni entran en el déficit, es más o menos como si en la casa suya le dijeran a partir de ahora los gastos de vacaciones de la familia Sierra no entran ni en la deuda ni en el déficit de la familia. Entonces la pregunta que yo haría es, ¿y quién paga entonces eso? Exacto, total. A propósito, entonces eso es una posibilidad. La otra posibilidad es la de que siempre ha hablado Gustavo Petro antes, no lo ha vuelto a hacer ahora, que es emitir plata, emitir billetes. ¿Eso es una posibilidad hoy? Emitir dinero en Colombia primero requeriría pasar por la Junta Directiva del Banco de la República y contar con la aprobación unánime de todos los miembros de Junta Directiva. Eso es casi imposible. Yo creo que es imposible. Tendría que hacer un acto dictatorial pues para hacerlo. Imposible. Y segundo, tendría mucha discusión pública sobre la conveniencia o inconveniencia. Él la planteó en su momento para pagarle a las víctimas. No sé si usted se acuerda. Sí, claro que sí. Y obviamente de inmediato el gerente del Banco de la República dijo que era absurdo, porque además es absurdo, porque es que en el fondo eso se parece a lo que hicieron los Kirchner y el gobierno de esa tendencia ideológica en Argentina. No sé si usted se acuerda que en Argentina el Banco Central tiene un déficit y el gobierno central tiene otro déficit. Y la suma de los dos es el déficit total, porque no hay independencia del Banco de la República, o en ese caso del Banco Central. Entonces, allá el banco emite y los gobiernos anuncian, llaman y emite. ¿Qué tan Aquí no. ¿Qué tan cerca estaría Colombia de que le pase fiscalmente lo que le pasó tanto a Argentina como a Venezuela, que empezaron a tener, bueno, en sus dimensiones diferentes, pero que empezaron a tener muchos problemas fiscales? Digamos que nosotros, yo no creo que nos pase lo mismo de Venezuela estrictamente, pero sí creo que lo que ha sucedido en el 2024 y el 2025 es preocupante porque ya hay incumplimiento de la regla fiscal. Ya incluso las calificadoras de riesgo, las 3, bajaron la perspectiva de estable a negativo por el tema fiscal.
Y ya hay banqueros de inversión internacionales que dicen Colombia perdió la credibilidad en el manejo de la política fiscal. Si Colombia pierde la credibilidad en el manejo de la política fiscal, a lo que estamos abocados es a que después de la tarjeta amarilla, le colocan a uno la roja, que es, le bajan un escalón más la calificación de deuda. Y si nos bajan más la calificación de deuda, se vuelve más costoso endeudarnos. Claro. Se va complicando toda la historia. Y la inversión tampoco llega. Y la inversión tampoco llega porque genera incertidumbre. Y entonces, ¿eso cómo afecta a la gente? La persona que nos está oyendo hoy, ¿cómo le afecta todo eso? Pues si el escenario es un escenario de esa dimensión, los riesgos son, se aumenta la tasa de cambio, con ello se aumenta la inflación. Cuestan más los dólares, pues, cuestan más los dólares, sube el costo de financiamiento público y privado en dólares. Eso debería llevar entonces a que el Banco de la República reaccione, porque hay un riesgo inflacionario, elevando de nuevo tasas de interés, y entramos en una espiral negativa que no es conveniente, porque es una espiral negativa de más inflación, más tasa de cambio, menos crecimiento económico, menos recaudo tributario, menos inversión, más pobreza. O sea, por donde se le mire, es el peor de los mundos. La otra opción, además de emitir billetes o de deuda, sería, pues Petro empieza a dejar de pagar cosas, como ha pasado, ¿no? Default. No tanto la deuda, sino también los gastos de funcionamiento. Esos gastos de funcionamiento deja de pagar lo del ICETEX, deja de pagar, cierra programas como Batuta, no paga matrícula cero, no paga salud, ¿no? También de esa manera se va llenando el hueco. Ahí hay dos alternativas. Lo que pasa es que si uno deja de pagar, pues la obligación sigue vigente. O sea, la obligación de los subsidios de gas, por ejemplo, siguen vigentes. La obligación de la tasa subsidiada a los estudiantes actuales del ICETEX sigue vigente. Entonces, él tendría dos opciones. Una, eliminar programas, como sucedió con el ICETEX, que antes beneficiaba a 60.000 familias año y ahora beneficia solo 10.000 familias año. O sea, estamos dejando a 50.000 familias en el aire. O se demora en pagar. Pero la demora en pagar es un problema de caja. O sea, termina alguien teniendo lo que pagar. Que puede ser lo que suceda, pensando en que ya viene un gobierno distinto y empieza al gobierno que llega va a llegar endeudado, pero más arriba de... patear el problema hacia adelante. Y ahí es donde viene un escenario muy difícil para el gobierno entrante, y es un escenario muy difícil porque va a necesitar ya no hacer pañitos de agua tibia. Ya el problema fiscal no es una tributaria más. El problema fiscal es una disminución evidente del tamaño del Estado como única solución o como solución, y una revisión de la estructura tributaria para motivar más crecimiento y con ello generar más recaudo tributario. Realmente sería una crisis muy importante que habría que solucionar. ¿Será que se nos parece a lo que sucedió entre el 94 y el 92? Usted recordará quién era presidente de la República. Ernesto Samper. ¿Y qué sucedió en el año 99? Crisis, que no habíamos vivido una crisis en mucho tiempo. Una recesión económica. Una recesión económica. Y tuvimos que entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para realizar los pagos de endeudamiento. Ojalá no terminemos en ese escenario. Pero de persistir una tendencia como la que estamos manejando, jugando con las finanzas públicas en un riesgo de esa dimensión, va a ser muy difícil para el gobierno entrante esos primeros años. Va a ser muy difícil. Muy difícil. A propósito, que hemos mencionado el Banco de la República, las tasas de interés, estos días, pues el Banco de la República tomó una decisión no sorpresiva, pero como venía bajando las tasas de interés, ¿cierto? Y la dejó estable a pesar de que el presidente Gustavo Petro había pedido que la bajaran insistentemente, a pesar de que nombró un nuevo ministro de Hacienda, precisamente porque el otro no le sirvió como para sus fines, pensando que este ministro de Hacienda le iba a hacer una mayoría en la Junta del Banco, que son 7, ¿no? Y con el ministro eran 4, él nombró 3 más el ministro 4, pero resultó que no se la aprobaron, porque alguna de las que él nombró, pues de pronto de una manera muy sensata, dijo no vamos a subir las tasas de interés. Pero cuéntenos un poco de eso. ¿Por qué son importantes las tasas de interés? ¿Por qué era importante no bajarlas, sino mantenerlas en lo que está? Una de las preocupaciones centrales del país es cómo lograr que Colombia retorne en inflación a la meta del Banco de la República, que debe oscilar entre el 2 y el 4%. Y estamos en el... Llevamos varios años por fuera de meta del Banco de la República.
Entonces, es decir, una inflación sana es entre el 2 y el 4%. Es el 2 y el 4%. Y el problema es que en Colombia, para enfrentar esa realidad inflacionaria, realmente el instrumento más importante con que cuenta el Estado es o son las tasas de interés, que las define la tasa de intervención de política monetaria, el Banco de la República. Esa es la tarea primordial del banco. Su tarea, entonces, la Constitución además, constitucional. Le dijo, sí. Es preservar el poder adquisitivo de la moneda, la responsabilidad de un señor o una señora cuando se sienta en la junta directiva del banco. Y yo creo que incluso el ministro de Hacienda es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Porque además es súper importante, porque nosotros hemos visto del ladito, por este ojito, hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, que la gente se levantaba y la plata que tenía en el bolsillo ya no le servía, porque la inflación podía del 500%, pues la platica que tenía ya se volvió para hacer artesanía, los billetes. Y yo creo que uno como ministro de Hacienda, cuando se sienta en la junta directiva del banco, se sienta con la cachucha de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Claro que hay que buscar la armonía de la política macroeconómica, pero su prioridad es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, lo que ha visto el banco en estos últimos 2 meses es que la inflación anualizada del mes está creciendo. En vez de bajar, está creciendo. Venía bajando muy bien y empezó a crecer. ¿Por qué? Porque hay que recordar, cuando llegaron, estaba una tasa muy alta, sí, como el 13 o el 12 o el 13, y empezó a bajarla en la medida en que la inflación ya se controlaba. Exactamente. Porque las tasas controlan la inflación de alguna manera. Correcto. Incluso a mí me tocó participar en varias de las decisiones de aumento de tasas de interés. Y muchas veces, digamos, puede ser que eso no le guste al gobierno, pero yo tenía claro mi misión como miembro de Junta Directiva del Banco de la República. Y yo entendía que ese era mi papel en ese momento. Este gobierno empezó a disminuir tasas de interés. Yo creo que lo hizo cuidadosamente. La Junta del Banco es la que toma esa decisión. Lo fue haciendo poquito a poco. Lo fue haciendo poco a poco por una razón, porque el banco ¿de qué vive? De credibilidad, fe, fides. Y por lo tanto el banco necesita garantizar que las tasas de interés vayan logrando una disminución en la inflación. Y iba bien, pero en los últimos 2 meses empezó a fallar el modelo. ¿Por qué está fallando el modelo? ¿Por qué está fallando el modelo? Porque hay un problema fiscal grande. Por este problema que hablamos al principio, el del hueco. En gran parte por el hueco. Y la otra razón es porque hay por lo menos 2 o 3 costos que han crecido de manera importante. Uno son arrendamientos imputados, arrendamientos. ¿Por qué? Porque en buena medida hay un proceso de indexación de precios, es decir, los arrendamientos se van comportando. Los arrendamientos fueron subiendo en la medida que el salario mínimo fue subiendo. Es decir, el presidente Petro llegó muy magnánimo a subir el salario mínimo, entonces subió el arrendamiento, eso subió la inflación y no permite que le bajen las tasas. Y otra, que es la de gas. El gas está subiendo en muchas ciudades 30, 36%. 42% vimos en Bogotá. Entonces, el presidente dice que eso es culpa de los productores de los productores de gas. En realidad no lo es. La importación de gas que se da porque no tuvimos gas suficiente, se generó escasez de gas por primera vez, entre otras además, para los hogares el año pasado, pues obviamente supone gas importado. Gas importado siempre es gas más costoso. Gas que no quisimos explorar, pues no quisimos acelerar la exploración porque la idea de la ministra Irene Vélez era la del decrecimiento. No, y también porque la ideología es la ideología de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. La ideología es las licencias ambientales se tienen que demorar. La ideología es consultas a comunidades se convierten en un semáforo. Para ir a comprar gas más caro que contamina más, porque cuando el presidente dice que va a ir a Qatar, que íbamos a traer gas de Qatar, entonces el gas de Qatar pues gasta una gasolina, el transporte adicional además, para traerlo y nos cuesta más a los colombianos. Es la estupidez pues por excelencia. Sube el gas, suben los arriendos, o sea, el tema fiscal es un tema delicado y lo que dice el banco es prudencia, como dijera mi abuela, prudencia, mijito. Párele un segundo, deje de bajar las tasas de interés, veamos cómo se comportan los precios y tratemos de reaccionar con cuidado. Porque en la medida, hay el tema de la inflación de las tasas de interés, es que en la medida en que las tasas de interés están bajitas, más personas deciden comprar y entonces se disparan los precios. Y también el banco está diciendo, finalmente las cifras de empleo
tienen un mejor desempeño, finalmente las cifras de crecimiento vienen mejorando con respecto al año anterior. Luego, hay espacio para tener más cuidado. Y además, como lo decía yo al inicio, internacionalmente las tasas de interés siguen siendo atípicamente altas. Entonces, si uno baja mucho, corre el riesgo de que los capitales se muevan hacia afuera y se genere desbandada de divisas y con ello aumento en tasa de cambio. Yo creo que más o menos el tema fiscal queda ahí. Lo que parece es que no nos hemos salvado de no caer en Venezuela, pero que sí hemos visto que hay unos frenos importantes en la institucionalidad colombiana, ¿o no? Yo creo... ¿Qué riesgos ve usted? No, yo lo que creo es que quien ha permitido que esto se sostenga más o menos es la institucionalidad colombiana. A mí me parece que la posición de las altas cortes, del Consejo de Estado inclusive, de la Corte Constitucional, de todas las cortes en general, ha sido positiva en el sentido de que han preservado la institucionalidad. Creo que la reacción, incluso del Congreso, con todas sus debilidades, sus problemas, ha sido positiva para contener algunas decisiones que son peligrosas para la economía. Verbigracia la reforma laboral, verbigracia todavía está en ciernes lo que la Corte decida sobre la reforma pensional, verbigracia la reforma a la salud, porque son preocupantes para la dinámica de la sociedad. Mi única preocupación es que de todas maneras la institucionalidad aguanta hasta un cierto punto, porque quien está en el escenario de gobierno, este es un país presidencialista, elige a muchos de los actores de esa institucionalidad. Y hoy vemos una junta directiva del Banco de la República ligeramente dividida y con, llamémoslo, con una bisagra en la mitad. Pero en un momento determinado que el gobierno cambie más adelante, un siguiente gobierno. O la misma Corte Constitucional. O la misma Corte Constitucional. Cambien un siguiente gobierno, otros integrantes de la Junta del Banco, pues eventualmente la institucionalidad se rompe completamente. Usted, hablando de las reformas que mencionó, ¿la reforma pensional usted le ve un riesgo? La reforma pensional, en mi opinión, es abiertamente inconstitucional en el trámite que se hizo al final en la Cámara de Representantes, porque no se siguieron los principios de publicidad y además se adoptó un texto del Senado de la República sin los trámites correspondientes. Tiene además unos problemas estructurales que la Cámara incluso alcanzó a identificar, pero que no dejaron que hiciera el debate, y fueron un artículo que metió, si usted recuerda, un senador que fue crítico para la votación definitiva, que cambia el sistema pensional para el 43% de los colombianos. Un senador de origen indígena. Sí, señora. No aumentando la edad, sino disminuyendo la edad. Disminuyendo la edad para la mitad de la población. 43% de la población. Lo cual hace que se vuelva más bomba. Si el sistema pensional ya era una bomba atómica, esta pues es de destrucción nuclear. Lo digo de una manera coloquial. Esa reforma pensional quedó tan mal hecha que necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar. Y los Paganini de esta reforma pensional son los jóvenes. Porque hoy los jóvenes, en esas condiciones de esa reforma pensional, fiscalmente, a la vuelta de 15 años, eso no es sostenible, no es un modelo sostenible. Porque les va a tocar sostener todas esas pensiones que hay sin la esperanza de que a ellos les va a tocar pensión. No les va a tocar pensión. Entonces yo les digo a los jóvenes, ustedes en realidad, a menos que se dé el cambio que se tiene que dar, y el cambio que se tiene que dar es modificar la edad de pensión, ingreso base liquidación o aportes. Modificar la edad de pensión hacia más viejitos, no hacia más. Que lo han hecho todos los países del mundo, incluso de América Latina. Sí. Porque es que la realidad es que hoy... Colombia es uno de los que menos edad exige para pensionarse en el mundo. El otro tema, la reforma laboral, porque la reforma laboral mucha gente dice, bueno, hay unas cosas importantes, las horas extras, que se les pague domingos, en fin. ¿Usted cómo la ve? Porque además la idea del presidente es llevarla a consulta popular. La reforma laboral fue bien motilada en una altísima proporción, pero quedaron unos componentes de preocupación. Voy a citar al Premio Nobel de Economía Jean Tirole. Él decía, una buena reforma laboral debe tener 4 propósitos: más empleo, más formalización, más productividad y dignificar a los trabajadores. Un poco lo que yo saco de su teoría. Esta reforma laboral en particular, por la elevación de costos, por la complejidad en la contratación y desvinculación de trabajadores,
y por el acento excesivo en los contratos a término indefinido, como dice el Banco de la República, calcula pérdidas de 700.000 empleos formales. Está bien, que eso lo dijo al principio en la primera versión de la reforma. Listo. Fedesarrollo tiene una versión muy posterior, nueva, de cerca de 500.000 empleos perdidos. De todas maneras... Entonces, de todas maneras, destruye empleo. Y además, se construye sobre una lógica equivocada. ¿Usted cree que aquí los jóvenes que nos están apoyando aquí en cámaras, ellos quieren ser el colombiano para toda la vida? Yo muero en el colombiano y salgo con los pies abajo del colombiano. No. Ellos buscan contratos flexibles, buscan moverse de este periódico al otro, aprender del otro lado, viajar al año siguiente. Es su lógica y manera de ver el mundo. Entonces, el modelo del contrato a término indefinido es de prehistoria. Los contratos hoy son flexibles. Claro. Hubiese sido mejor una reforma laboral con un buen seguro al desempleo temporal para propiciar que esos jóvenes se muevan flexiblemente. Entonces, no motiva la productividad, no es una reforma moderna y termina dignificando a muy poquitos trabajadores. Y se olvida de los informales y de los desempleados, que son más de la mitad de la fuerza de trabajo de Colombia. Más de 11 millones de colombianos. Bueno, nos quedan unos temas gruesos que no sé por cuál empezar, si la energía o la salud, que son temas que tienen que... El de la energía tiene mucho que ver incluso con las finanzas del país, ¿no? El tema energético es un tema delicado, y es un tema delicado primero arrancando por el tema de la decisión del gobierno nacional de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, que está afectando a la joya de la corona, nuestra consentida, nuestra iguana. Yo digo, se está convirtiendo en una lagartija. Nuestra iguana le aporta a Colombia 53 billones de pesos anuales en el año pasado. Le aportaba, es cierto, le aportaba. Sí. Los dividendos acaban de caer un 34%. Los ingresos en los últimos 2 años... Ese es parte del hueco. Claro, es parte del hueco. Es decir, parte del hueco es también eso que estamos diciendo, parte del cráter, no del hueco. ¿Cómo arranca esa película? Se lo voy a poner de una manera muy sencilla. Imagínese una industria que produce pan y usted le dice a partir de ahora no puede producir pan. Entonces, ¿a qué se va a dedicar? Que eso fue lo que dijo el presidente, Entonces, que iba a ver si se dedicaban a inteligencia artificial. Petróleo y gas, le dice ya no puede producir petróleo y gas, pues la afecta. También le dice, volviendo al ejemplo del pan, la industria del pan, usted le dice, y no puede innovar en la producción de pan. Entonces le prohíbe la exploración no convencional en Colombia o en los Estados Unidos. El único dato positivo que mostró Ecopetrol en sus más recientes resultados fue el aumento en la producción. ¿Sabe por qué? Por la producción no convencional, fracking, en los Estados Unidos de América. Sin eso hubiera caído la producción de Ecopetrol. Entonces, sí, porque el presidente Ricardo Roa, que además está muy cuestionado por la manera como manejó la campaña y toda la plata que les ingresó, pero aún sigue ahí de presidente de Ecopetrol, y además de muchos otros escándalos que le han aparecido, él saca pecho diciendo que nunca antes en la historia de Ecopetrol había tenido tantas ganancias. Mire, se lo voy a resumir de la siguiente manera para que los datos maten relatos. 2022-2024, los ingresos caen 16%, la utilidad neta cae el 55%, las acciones caen entre el 30 y el 40%, la generación de caja cae el 28% y los dividendos caen el 64%. 2022-2024. ¿Cómo califica usted un gerente después de que hace eso? Eso es lo que va del gobierno de Gustavo Petro, de la gerencia de Roa. Todos esos datos son aterradores. Son realistas. Entonces, para mí, es el resultado de una mala gestión, es el resultado de malas decisiones del propio gobierno, es el resultado también de intervenciones indebidas, en mi opinión, al gobierno corporativo de la entidad. Porque, por ejemplo, la decisión de haber tenido el segundo campo de exploración no convencional en los Estados Unidos, que lo íbamos a hacer con Texas, con Oxy, perdón. Con Oxy lo íbamos a hacer en los Estados Unidos. Esto llevó casi 2 años y medio de estudio. Tenía visto bueno de la Junta Directiva de Ecopetrol de allá, de la Junta de Nuevas Inversiones, del Comité de Auditoría. Y de un momento a otro, no sé a quién en el gobierno le parece harto esa decisión, influye la toma de decisión de la Junta Directiva y la Junta Directiva de Ecopetrol se echa para atrás. Eso fue una llamada telefónica una noche del presidente Gustavo Petro. Eso es una intervención indebida en el gobierno corporativo de una entidad. Yo creo que nosotros tenemos que respetar ese gobierno corporativo. La independencia de Ecopetrol pues es importante. Entonces, fíjese, el tema energético arranca por ahí. Al tener esas circunstancias, también hemos hecho más complicado las licencias ambientales. Las consultas a comunidades siguen siendo un negocio. Eso
Eso se ha convertido en un negocio. Están más complicadas. Buena parte de las compañías que estaban en La Guajira se están yendo. Dijeron gracias. A Perú y a otros lados. ¿Eso qué lleva? Que la producción de gas tampoco se está dando en la forma como debiese darse. Entonces entramos en escasez de gas. Importe gas 36% más costoso. No le quiero ni decir lo que puede llegar a suceder en el 2027 o 2026, cuando vuelva a aparecer el fenómeno del Niño. No haya agua suficiente y tengamos que prender las termoeléctricas de nuevo. Y no hay gas. No hay gas. Gas será más importado, 36% más caro. Vaya y dígale a los hogares, no, mira, no, es que ahora la energía pues va a ser más cara porque el gas es importado. Ese va a ser el escenario al que estamos abocados. Y ese es un escenario muy peligroso. Todo el panorama que vemos es como un poco de que el gobierno de Gustavo Petro ha destruido mucha riqueza y mucho valor del país. ¿Eso podría calcularse o pues todo lo que me está contando, uno llega a esa conclusión de que por donde pasa destruye riqueza y valor del país? Yo le reconozco también al gobierno de Gustavo Petro cosas positivas. Yo le reconozco que ha hecho cosas positivas en una política de economía popular, que me parece que es positivo. Me parece que puso de presente el debate sobre estas reformas que el país, es que las reformas sí se necesitan. Puso de presente el debate y tuvo la valentía de presentarlas al Congreso. Otra cosa es que no logró consensos, que ese es su error, es en la forma como lo logra. Creo que ha venido haciendo propuestas interesantes en materia del sector agropecuario, incrementando el presupuesto del sector. Otros errores también, pero incrementó el presupuesto del sector agropecuario buscando con ello apoyar ese sector. Pero así como ha tenido algunos aciertos puntuales, tiene unos desaciertos de largo plazo muy costosos. Y yo digo, esto es como si esto fuera un parqueadero de carros dañados. ¿Cuáles son los carros dañados que vamos a recibir en el 2026? Energía, y lo acabo de decir. Vamos a recibir el parqueadero dañado de la salud, porque no hay acceso a medicamentos. Mire, solo en este departamento, más de 30 servicios se acabaron en los hospitales de Antioquia. Para la nueva EPS, 2 millones de antioqueños se están viendo afectados como resultado de esa decisión. Entonces, problema de la salud, problema de la educación, lo dije anteriormente, con el marchitamiento del ICETEX. Y en vivienda, los subsidios de vivienda, pues se acabaron. Entonces, esos sectores sociales en dificultades. La relación con Estados Unidos, que ni siquiera hemos hablado de eso. Ni siquiera hemos hablado de eso. En dificultades también. Las finanzas públicas, en dificultades. La inseguridad. Inseguridad, muchos datos. Yo digo inseguridad y coca. Coca, que va a llegar a 350.000, 400.000 hectáreas. Y de inseguridad no le digo secuestros, que están aumentando. Le digo extorsión, aumentando el 40%, porque eso afecta a los comerciantes, afecta a la gente del Hueco, afecta a la gente en los municipios de Neiva, por ejemplo, afecta a la gente en los distintos territorios del país. Pero dirá el presidente Gustavo Petro que eso ya había pasado desde antes, ¿no? Pero es que el 40% es con respecto al año anterior. Es el crecimiento. Exactamente, o sea, crece de manera desproporcional. La extorsión. Entonces, seguridad es un problema delicado. Y finalmente, pues el desconocimiento de nuestro sector privado, de nuestro sector empresarial, al punto que la inversión con respecto a PIB es una de las más bajas en la historia del país. Esas son las herencias muy costosas que tendrá esta nación. Lo que pasa es que la gente no acaba de entender, pero usted lo ha planteado muy bien. El próximo presidente, que ojalá sí haya un nuevo presidente, va a recibir un parqueadero como con 12 carros varados. 12 carros chocados. Es decir, Colombia, el parqueadero es Colombia y los carros todos están chocados. Lo curioso es que va a recibir los 12 carros chocados y unos indicadores coyunturales mejores que antes. Como por ejemplo, ¿cuáles mejores? El crecimiento del PIB pues va a ser 2.7, que es mejor que el 0.6. Pues pero no mejor que el anterior a cuando él llegó. Pero como la gente solamente mira al cortísimo plazo, pues va a ser mejor. Va a haber una tasa de desempleo que va a ser bajita, eso es verdad. Lo que pasa es que es una tasa de desempleo soportada en una tasa de ocupación muy informal, lo que se llama esos contratos, digamos... O incluso el 1.000.000 de personas que usted dice, o el aumento del empleo público. Aumento del empleo público, claramente va a recibir eso. Va a recibir un escenario en donde las tasas de interés van a ser más bajitas, la inflación va a ser más bajita. Pero ojalá la inflación sí sea más bajita y no se nos dispare. Yo creo que al final va a ser, por lo menos al cierre del gobierno, va a ser
mejor que la que se tenía de pronto anteriormente, muy seguramente. Entonces, cifras coyunturales mejorando, pero las cifras estructurales con problemas súper delicados. ¿Cómo le explica a usted al ciudadano eso? Bueno, siempre es una incertidumbre. Si eso le corresponde a los candidatos y a las candidatas, ¿no? Por ejemplo, como usted no es candidato, Exacto, pues no le puedo preguntar qué hay que hacer. Pero bueno, no, muchas gracias, profesor, rector José Manuel Restrepo, por ilustrarnos sobre la situación, porque pasan tantas cosas y pasan tantos titulares que a veces es bueno detenerse a hacer la comprensión general de la situación. Pero con un mensaje final, y es: nunca podemos perder la esperanza. O sea, este país sigue teniendo esperanza. Este es un país que sigue siendo el segundo más biodiverso del mundo. Sigue teniendo el talento emprendedor más importante de América Latina según el Foro Económico Mundial. Sus startups de tecnología están creciendo 1.200% anual, promedio, en los últimos años. Sigue siendo un país en donde tiene un potencial en agroindustria gigante. Podemos ser la despensa del mundo, que puede, a través de la exportación de servicios basados en conocimiento, de servicios de diseño, de arquitectura, de ingeniería, crecer ya no al 3, sino al 10. Sigue siendo un país con turismo y con potencial en materia turística. Lo que tenemos que hacer es, primero, contener que los daños no sean estructurales de largo plazo, lo máximo posible. Y segundo, preparar el camino desde ya, para que el país vuelva a recuperar esa R de la resiliencia, capacidad infinita que nos permitió enfrentar momentos difíciles, aquí en este departamento, con el narcotráfico, en medio de la pandemia, y ponernos todos la camiseta del país, todos aquellos que son la gran mayoría de colombianos, que creen en la libertad, que creen en la empresa, que creen que los derechos son importantes, pero los deberes también, que creen en el sector empresarial y que creen no en la tiranía de la mediocridad, sino que creen en la realidad de que es superando esa mediocridad o esa tiranía del mérito, o ese concepto de tiranía del mérito, para reconocer el valor del que hace el esfuerzo, del que trabaja, del que hace la tarea. Eso hay que hacer. Bueno, pues si no es candidato pareciera, pero bueno, todos a trabajar porque el país, por la esperanza y porque todo funcione. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Gracias, rector. María.